Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Pues tenemos que Jorge Mario Bergoglio anunció el 4 de octubre de 2021, en tono de broma, entre risas, ya conocemos su estilo, cómo habla, anunció el nombre que adoptaría su sucesor, no el nombre de quien sería electo, sino qué nombre adoptaría este falso papa, el próximo de los falsos papas creadores y derivados del Conciliábulo Vaticano II. Como paréntesis breve, les recordamos que el Conciliábulo Vaticano II, y le llamo conciliábulo porque es un concilio convocado por autoridades no católicas, es decir, por herejes, contiene herejías masónicas, herejías condenadas ya previamente por 1958 años de verdadero magisterio católico, como la colegialidad, el indiferentismo religioso, el falso ecumenismo, la libertad religiosa y el humanismo, que son herejías condenadas por la Iglesia, que no pertenecen al magisterio de la Iglesia, ni a la Sagrada Escritura, ni a la tradición, y que fueron introducidas por el judío masón Angelo Roncalli, Juan 23, y el también judío masón Giovanni Battista Montini, autonombrado Pablo VI. Bueno, entonces, ¿cuál es el nombre que reveló entre risas el falso papa Bergoglio, alias Francisco? Bueno, según Bergoglio, en una entrevista con el, entre comillas, obispo de Ragusa, Italia, reveló que su sucesor se adoptaría el nombre de Juan 24, es decir, el nombre de la continuidad del nombre del primero de los 6 falsos papas, creadores y derivados del conciliábulo, es decir, Angelo Roncalli, Juan 23, que convocó al conciliábulo. Alguien que odiaba a Pío XII, que le hacía la guerra, etc. Enemigo de la tradición, elogiado por las logias masónicas de México, en especial fue elogiada la encíclica Pacem in Terris, que según palabras de las logias masónicas mexicanas es un postulado masónico. Eso lo pueden consultar en Google fácil, quien quiera ver la realidad. Es decir, bueno, entonces estos seis falsos papas están ya, han cedido su paso a otro falso papa de la falsa iglesia, y Bergoglio reveló entre risas ante el falso obispo, obispo de la falsa iglesia de Ragusa, Italia. Todo esto según la agencia italiana ANSA. Esto se publicó el 4 de octubre de 2021, y Bergoglio entre risas dijo que su sucesor adoptaría el nombre de Juan 23 en ni más ni menos que el año de 2025, el año en que Bergoglio, entre comillas, se ha enfermado o lo enfermaron. Bueno, esto es sorprendente, ¿verdad? Bueno, nos sorprende y no. Ya sabemos cómo se las gasta la falsa iglesia, sabemos que todo lo tienen programado, hasta los nombres que van a adoptar los falsos papas, con un propósito determinado. Hace tiempo vi una información en internet donde daba los datos, los pelos y señales de la ocasión en que el falso Papa Boctila anunció que llegaría alguien a la iglesia llamado Francisco. Lamentablemente esta información ya no está disponible, ya la busqué, no la he encontrado. Si alguien la tiene por ahí y la comparte en comentarios sería buenísimo, para ejemplificar cómo la agenda de la falsa iglesia está bien establecida, ya hasta con los nombres de los falsos papas. Bueno, entonces Bergoglio anuncia entre risas que su sucesor adoptará el nombre de Juan 23, aquel que convocó al conciliábulo, y que será esto en el año presente de 2025, donde se enferma Bergoglio, alias Francisco, este papa amante de la cultura woke, de la bandera del arco iris, de la agenda del arco iris. Es alguien que se ha sometido a la agenda woke, a la agenda a las izquierdas, a la agenda del Foro de Sao Paulo, a la agenda de el infame hijo de Alexander Soros, de George Soros,
el hijo homosexual, descaradamente homosexual, llamado Alexander Soros, que es el que patrocina con un presupuesto inimaginable, pues toda esta, el wokismo, que Hollywood, al cual Hollywood, la infame empresa diabólica, se ha sometido, ¿verdad? Sabemos perfectamente todo lo que han hecho los programas infames, como esta agenda del arcoíris, ya para no entrar en detalles, porque luego nos censuran el video o X, ha adoptado posturas en pro de la homosexualidad, del lesbianismo. Aquí en México se hacen unas marchas donde las feministas o feminazis hacen unos desfiles ya después de las 8 de la noche, ya con el sol oculto, salen por millares y causan destrozos, queman edificios históricos de las ciudades, los rayan con grafitis, etcétera, amenazan los templos que fueron católicos, las catedrales, etcétera, golpean gente que intenta defender ingenuamente la falsa iglesia del Novus Ordo. Bueno, toda esta agenda infernal está patrocinada por Soros, Alexander Soros, hijo del infame George Soros, que es ni más ni menos el director de la infame ONG llamada Open Society, Sociedad Abierta, o abramos la sociedad. Es decir, es una organización que patrocina la migración de, digámoslo así, la peor parte de las sociedades africanas y asiáticas que intentan llegar a Europa en busca de una mejor calidad de vida. Este fenómeno tiene décadas, ya lo hemos mencionado aquí muchas veces, y está llevando a que la mayoría de personas que habitan Europa ya no sean europeos, sino sean inmigrantes, musulmanes, hindúes, etc. Bueno, es una destrucción de lo que queda de la cultura de la cristiandad, que ya es prácticamente nada, pero ahí están templos, etc. Bueno, entonces, Bergoglio se enferma cuando gana Donald Trump, que es anti-woke. Sabemos que Trump está comprometido con la construcción del tercer templo de Jerusalén, o sea, no es ningún santo Trump, es un servidor de la bestia. Sabemos que el tercer templo está programado para entronizar al anticristo, ¿sí? Entonces, bueno, vean la gravedad. Por un lado tenemos la agenda woke, la izquierda, que odia abiertamente las cosas de Dios, que odia la tradición, que odia a la familia verdadera, a la familia tradicional, instituida por Dios, implantada, puesta por Dios nuestro Señor. Bueno, odian el orden, son revolucionarios endemoniados a más no poder. Los hay de todos tipos, los hay intelectuales, los hay brutos, los hay descerebrados, los hay imbéciles, los hay satanistas, bueno, de todo. Cabe en esa infame sector la izquierda. Entonces, curiosamente, Bergoglio se enferma porque ya no conviene, porque ya cumplió su función para el anticristo, para la falsa iglesia, que es el Novus Ordo, secta conciliar, ya cumplió su función. Entonces ahora tiene que ceder el paso a otro falso papa que se adapte a las condiciones del mundo actual. Entonces, bueno, ¿quién es Alexander Soros y quién es los que han promovido esta agenda de izquierda? Alexander Soros es el hijo de George Soros, que están muy ligados ideológicamente a las izquierdas, no porque sean creyentes de Marx. Saben que es una basura lo que Marx hizo, lo que dijo, es sofisma, revolución y muerte. Simplemente lo adoptan porque les conviene para ganar dinero, hacer sus negocios. George Soros, el padre de Alexander Soros, del homosexual de Alexander Soros, hizo dinero a través de la especulación en Wall Street, etcétera, etcétera. Se pueden hacer miles de fraudes. Bueno, ese es otro tema, pero aquí lo importante es ver que la agenda de izquierda está reemplazada por las agendas ya de derecha o de falsa derecha, que defienden
falsamente el tradicionalismo cuando en realidad están postrados ante la bestia. Donald Trump, como un acto simbólico, en una reunión con el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, se paró, dejando a un lado su característica prepotencia y antipatía, se levantó de su asiento y le acercó la silla a el judío Benjamín Netanyahu, en un acto de servilismo y de sumisión. Se ha puesto en su cabezota el gorro de los judíos, un gorrillo negro, se fue al muro de las lamentaciones, se ha rodeado de judíos en su gabinete. Es un judío igual que Milei, ya lo dijimos en el otro video. Bueno, entonces las agendas woke están siendo desplazadas, ¿sí? ¿Quiénes perdieron, entre comillas, aparentemente todas las izquierdas? Los gobiernos de América Latina, obviamente George Soros, su hijo Alexander Soros, que patrocina todas las marchas gays, las marchas del arco iris, toda esta ideología de género que es una agresión al orden establecido por Dios nuestro Señor. Va en contra de las leyes divinas. Entonces Bergoglio fue el papa de Soros, el falso papa de Soros y de la agenda woke, de la agenda inmigrante, proinmigrante. Me ha tocado encontrar en Google letanías lauretanas donde ya se pide oración por los inmigrantes, que no tiene nada de malo pedir por los inmigrantes, pero obviamente Bergoglio pues mete esta agenda, ¿verdad?, para apoyar la ONG de Soros y contribuir a los planes de Soros, de BlackRock, que es un grupo económico poderosísimo que se dedica, según ellos, a ayudar a los inversionistas a moverse en diferentes ámbitos, bueno, de las especulaciones, bueno, etcétera, etcétera. BlackRock es un grupo económicamente poderosísimo, investiguenlo en Google. Ellos están aliados con Soros en las agendas de izquierda, promueven la diversidad de género, toda la agenda woke y de izquierda tiene que ver con BlackRock, con este grupo poderosísimo. Y sus dirigentes obviamente apoyan esa agenda, que son varios, son varias personas involucradas desde su fundación en 1988, si la memoria no me falla, se han dedicado a esto. Entonces, ellos han patrocinado todo este movimiento de izquierda. No es una casualidad, es algo que se ha programado, se ha trabajado y ha existido un presupuesto inimaginable para esas agendas de izquierda. Por eso han triunfado tantos y tantos políticos de izquierda en América Latina y en otros países del mundo, porque estos grupos económicamente poderosísimos los patrocina. Entonces, no es ninguna casualidad que hace unos años Alexander Soros, el hijo homosexual de George Soros, junto con el títere de las izquierdas, Barack Obama, que es un títere, fueron a hablar, a entrevistarse privado con Bergoglio. Bueno, esto se hizo público, ¿verdad? La reunión en privado, pero bueno, se anuncia que Bergoglio, el falso papa, recibe en el Vaticano a estos dos infames, Alexander Soros y al títere de las izquierdas, Obama. Bueno, entonces, esta es una de las causas por las cuales Bergoglio ya se está enfermando, lo están enfermando, ya es tiempo de que se da su paso a otro falso papa. Como comentamos en el otro video, la geopolítica está cambiando, los Estados Unidos dejaron de apoyar a Ucrania, que tiene un presidente pues que es un títere de la judío-masonería, que es un judío házaro también, Zelensky. Nada más investiguen sus orígenes. Era un comediante sin antecedentes políticos, bueno, de lo peor. Es un títere que por sí mismo pues no tiene una fuerza política, sino que es un títere que está puesto ahí para obedecer órdenes. Entonces, él representa la punta de lanza, es decir, el peón, la punta de la lanza de la mano que lo dirige, que viene de Europa. Sabemos que Francia, Alemania y otros países de la OTAN siguen apoyando
la guerra de Zelensky. No quiere rendirse, no, ya terminó su periodo y está ahí como un usurpador, como un presidente, bueno, como un dictador, ya, etcétera, para seguir la guerra. Trump ya no va a apoyar esto, ya lo ha dicho 1000 veces, no apoyo económico a Zelensky, no apoyo económico a la OTAN, a menos que le compren armas a Estados Unidos. Bueno, es un relajo, es decir, para no cansarnos con estas cosas fastidiosas de la geopolítica, lo único que les digo, mis hermanos, lo que ya saben, que Trump está cambiando el tablero del ajedrez. Ha movido piezas que, que nunca pensamos que fuera a mover y está pues desafiando y también colaborando con Rusia. Ya no enfrenta a Putin, ya no hay amenazas de Estados Unidos a Rusia, sino que hay pactos entre ellos. Y sobre todo que no se apoya a la OTAN. Entonces cambia el tablero de la geopolítica y deja de ser un enemigo abierto y descarado de Rusia. Supuestamente los Estados Unidos y Rusia, o la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, como se llamaba hasta hace algunos años, siempre fueron enemigos, pero en la Segunda Guerra Mundial, se aliaron. Enemigos, pero a la mera hora se alían. ¿Por qué se alían? Porque son marionetas de la misma mano, que mueve la misma mano, que es la judeomasonería. Los satanistas que mueven el mundo, enemigos de Cristo, que necesitan crear guerras, armar a un bando y a otro bando, pero a la hora de los trancazos se unen. Falsos enemigos. Más bien son aliados servidores del anticristo. Entonces cada guerra tiene su razón de ser. La Primera Guerra Mundial fue para demoler los imperios que quedaban, las potencias que quedaban todavía, que de alguna manera guardaban algo del antiguo orden mundial, lo que quedaba del antiguo orden mundial, para imponer ya las democracias, lo que hemos hablado ya en muchos videos, imponer el nuevo orden mundial. La Segunda Guerra Mundial fue para mostrar al mundo como víctimas a aquellos a los cuales la Iglesia Católica por siglos y siglos les llamó pérfidos. La Sagrada Cristo les llamó hijos del demonio. ¿A quiénes? A los judíos enemigos de Cristo, que según uno de sus libros sagrados, el Talmud, escrito por ellos mismos, calumnian a la Santísima Virgen y a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a Dios mismo. Entonces, Cristo los nombra hijos del diablo. No solo a los que lo crucificaron, como Caifás, a esos edomitas, fariseos, sino a quienes han mantenido esa línea de rechazar al Hijo de Dios. Bueno, entonces ellos se unen en las guerras. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué consiguió? Poner como víctimas a los pérfidos. Son las víctimas, ya. Hollywood ha hecho innumerable cantidad de películas que son un vómito, todo el mundo llora con ellas, donde los ponen como los víctimas y pobrecitos. Y si sigues viendo películas de Hollywood, siempre son los simpáticos, son los buenos, son los que salvan, son los que ayudan, pobrecitos, unas víctimas. El falso Papa Boctila los llamó hermanos mayores, que supuestamente son los hermanos mayores de los católicos. No, son los hermanos mayores de la falsa iglesia, de la iglesia del anticristo. Boctila contradice a Cristo mismo y al magisterio de la iglesia al ponerles ese título a unos apóstatas que rechazan la divinidad de Cristo. Entonces, bueno, la Segunda Guerra Mundial tenía como objetivo entronizar a esos infames, ponerlos como víctimas. Y también tenía como objetivo la creación de la ONU, que ya existía una organización parecida antes y se creó la ONU como una especie de gobierno mundial, con el pretexto de prevenir las guerras, etcétera, pero era todo para controlar a los países. ¿Sí? Un organismo mundial que gobierna a todos los países. Eso son las Naciones Unidas. Un tentáculo poderosísimo del nuevo orden mundial, del anticristo. Ya hemos dicho, el anticristo es un sistema, no solo será una persona física, sino un sistema que tiene operando ya desde hace muchísimo tiempo y siglos en el mundo. Entonces, bueno, ese fue el objetivo de la Segunda Guerra Mundial, entre otros, ¿verdad?
Pero para abreviar el video, les digo que uno de los principales objetivos de la Tercera Guerra Mundial es la construcción del tercer templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para entronizar al anticristo, que según las Sagradas Escrituras se pondrá en el lugar de Dios. Otro objetivo es la unión de religiones. La unión de religiones para la cual ha trabajado la falsa iglesia y sus 6 falsos papas, desde el falso papa Roncalli, Juan XXIII, hasta el infame Bergoglio, pasando por el San Juan Pablo II, ese infame judío, un actor seguidor de una escuela de actores de la teosofía, bueno, etcétera. El también judío, descendiente de cabalistas medievales, Ratzinger, mal llamado Benedicto XVI. Todos esos han ejecutado las herejías contenidas en los documentos heréticos del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate Unitatis Redintegratio, que legitiman las falsas religiones y dan a entender y dicen que hay salvación en ellas, contradiciendo el dogma de que solo dentro de la iglesia hay salvación, de que fuera de la iglesia no hay salvación, que ha sido un dogma de fe, que se promulgó en un concilio hace ya tiempo, ya lo compartimos, o alguien lo publicó aquí en un comentario en el canal. Es un dogma de la iglesia, y estos infames lo niegan. Es solo una de las múltiples herejías del Conciliábulo Vaticano II, hecho para la creación de la iglesia del anticristo, muy ad hoc a los tiempos del anticristo. Una falsa iglesia con falsos papas. La verdadera iglesia, como sabemos por los catecismos, por los sermones de los santos, de los padres de la iglesia, en los tiempos del anticristo será una minoría escondida, eclipsada totalmente. Ya lo hemos explicado en videos anteriores, lo explica San Agustín en su carta de Siquio, en numeral 39 y 40, que la iglesia será eclipsada. Es la verdadera interpretación de las palabras de Cristo, cuando habla de que sol y luna caerán, las estrellas perderán su brillo. Las estrellas son los líderes, los jerarcas de la iglesia, la jerarquía que cae en apostasía. Eso es lo que quiso decir nuestro Señor. Lo dice Nuestra Señora de la Salet. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Pero no nos engañemos, las revelaciones privadas, aunque sean verdaderas, no son dogma de fe. Los pobrecitos Novus Ordo rechazan toda la teología católica que nos demuestra que la falsa iglesia que está en Roma, el Novus Ordo, la secta conciliar, sean una falsa iglesia. Ellos se guían por falsas apariciones marianas, por falsos milagros eucarísticos, para justificar en base a las, entre comillas, profecías de esas falsas apariciones, como Garabandal, como Medjugorje, etc., y que legitiman a la falsa iglesia. Bueno, entonces, ese es el objetivo de la Tercera Guerra Mundial. Ya es la llegada del anticristo, pero el tablero de ajedrez se mueve y piezas que pensábamos que estaban de un bando, sucede que son del mismo bando. Y se repite la historia del pasado, que los supuestos enemigos se alían, como dicen los protocolos de los sabios de Sion, y han dicho varios judíos sionistas, que si el pueblo necesita un líder, nosotros se los proporcionaremos, sea de derecha, sea de izquierda, sea de donde sea, pero ellos controlan todo. ¿A través de qué? De las logias masónicas y de muchos otros recursos que ellos tienen. Ellos ponen al que quieren en este mundo ya del anticristo, que está en manos ya totalmente. Los poderes políticos en manos del enemigo. Entonces, pues tenemos esto, mis muy amados hermanos. Por eso Bergoglio anunció, como dije al principio del video, en 2021, el nombre que adoptaría su sucesor. Se han especulado nombres. Miren, se habla de Burke, se habla de Müller, que son falsos tradicionalistas al estilo de Ratzinger, superherejes que condenan algunos aspectos de las agendas de izquierda, pero que ejecutan las herejías del conciliábulo. Y como sabemos, un hereje no puede ser papa. Como lo hemos dicho siempre en este canal, como lo ha enseñado la Santa Iglesia Católica durante siempre, desde el siglo I hasta siglo XX, un hereje no puede ser papa ni católico, porque la herejía implica excomunión. No se puede ser cabeza de aquello que no es miembro, como decía San Roberto Belarmino. Entonces, pues estos son los objetivos. Mis amados hermanos, bueno, ya hablando de Bergoglio, y bueno, para concluir,
les quiero decir que la citada ONG llamada BlackRock surge en 1988, el año de la caída de la Unión Soviética, cuando tumbaron el muro de Berlín que dividía las dos Alemanias, la Alemania comunista y la Alemania capitalista. Curiosamente surge este grupo económico BlackRock en 1988, se crea. Los poderes del anticristo, los poderes enemigos, los poderes anticatólicos, crean esto. ¿Por qué? Porque tenían que promover y patrocinar la nueva izquierda. Vean cómo todas las fechas coinciden. Cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, cae entre comillas el régimen marxista, falsamente apoyado por el falso Papa Wojtyla, aliado con Reagan, supuestamente de derecha Wojtyla, pero también era de izquierda, como prueban varios nombramientos, varias cosas que hizo por debajo del agua donde apoyó agendas de izquierda. Bueno, entonces vean el engaño y cómo se preparó la nueva izquierda que ha dominado Latinoamérica y otros países. Es decir, el comunismo ha proliferado porque es una creación judía de los judíos. Ya sabemos, Marx, Trotsky, Lenin, puro judío, muchos de ellos masones. Bueno, un asco, ¿verdad? Una pandilla de endemoniados que crean las izquierdas, que mueren y resucitan para la perdición de la humanidad y la destrucción de la iglesia. No en balde han sido tantas persecuciones religiosas en diferentes países de diferentes continentes del mundo contra la iglesia católica, matanzas, masacres, genocidios de los que nadie habla. Todo el mundo habla de los pobrecitos, ¿verdad? A ver si no me tumban el video. Bueno, todo el mundo habla de los pobrecitos y qué mal les fue acá, qué mal les fue allá, de los pérfidos, pero nadie habla de las masacres y los genocidios de los que la iglesia ha sido víctima en diferentes países, no nada más aquí en México, sino en muchos países. Bueno, entonces, estamos hablando del falso Papa Bergoglio. Estamos llamándole falso Papa porque un hereje no puede ser Papa. Esto lo enseña la iglesia desde siempre. Aquí les vamos a compartir algunas citas de la iglesia de siglos anteriores y más anteriores y más recientes, donde nos dice que un hereje es excomulgado y que un papa que se vuelve hereje cesa de ser papa, o que un hereje que lo nombran papa, pues no es papa porque ya está excomulgado inmediatamente, sin necesidad de juicio. ¿Qué dice la bula cum ex apostolatus officio? Privación ipso facto, es decir, inmediatamente, de todo oficio eclesiástico por cisma y herejía. Dice, con nuestra constitución a perpetuidad, contra tan gran crimen que no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la iglesia de Dios que la herejía, porque la herejía separa del cuerpo místico de Cristo, implica excomunión, es decir, no se es católico cuando se cae en herejía, como está la falsa iglesia, la secta conciliar. Tanto los líderes como la jerarquía, como los seglares están en herejía, porque todos están sometidos a esa iglesia y comulgan en sus falsas misas con los falsos papas. ¿Sí? En comunión con el Papa X, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, falsos papas todos. Ahí van a comulgar los fieles de la falsa iglesia, que están excomulgados, lo sepan o no, y no son católicos, lo sepan o no, y no lo digo yo, Bueno, etcétera. Bueno, aquí tengo un montón de documentos, a ver, ya multicompartidos en este canal. Código de Derecho Canónico de 1917, parte tercera, de las penas correspondientes a cada delito, capítulo 11, de los delitos contra la fe y la iglesia. Canon 1965-1, penas lata de sentencia. Son infames ipso facto, con infamia de derecho, los apóstatas, herejes o cismáticos que han dado su nombre a alguna secta católica o públicamente se han adherido a ella. Y si fueren clérigos, escúchenlo bien, si fueren clérigos, los que han abandonado la fe católica pierden ipso facto el oficio o beneficio por sentencia tácita aceptada por el derecho según prescribe el canon 188.4 en la página 482. A ver, para los nuevos, para las personas que no están familiarizadas con los documentos católicos verdaderos, sepan que
Los falsos papas o la falsa jerarquía del Novus Ordo, secta conciliar, que ocupa el Vaticano, que el mundo llama Iglesia Católica y que no lo es, nunca van a decir abiertamente que no creen en Cristo, nunca van a negar, no van a negar dogmas esenciales o los más importantes, sino otros dogmas como, como el hecho de que a los herejes hay que convertirlos, etc. Ahora ya no, hay que abrazar a todos, todos somos hermanos. Bueno, niegan varios dogmas, no hacen una apostatación, no hacen una apostasía descarada, sino que son hipócritas bien disfrazados, pues para engañar, porque no son tontos, saben perfectamente su juego, y meten las herejías masónicas, protestantes, humanistas, a la falsa iglesia de manera sutil. Entonces, nunca te vas a dar cuenta, a menos que estudies la verdadera doctrina, porque la doctrina católica o se acepta toda o no se es católico. Se cae en cisma, herejía y apostasía. Y como lo acabo de leer, según el Código de Derecho Canónico, implica excomunión ipso facto. Esto lo han dicho decenas y decenas de teólogos, de doctores de la Iglesia. San Roberto Bellarmino, en De Romano Pontífice, numeral 1130, dice: un papa que se manifieste hereje por ese mismo hecho cesa de ser papa y cabeza y deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Después, en otro tiempo, San Francisco de Sales, en su documento Controversia Católica, página 305-306, dice: cuando el Papa es explícitamente hereje, cae ipso facto, o sea, sin necesidad de juicio, de su dignidad y fuera de la Iglesia. Entonces no lo digo yo, ¿verdad? Bueno, ya vemos quién lo dice. No, y ya, miren, hay miles. Y ya, para no hacer largo el video, lo dice el Concilio Vaticano de 1870 en la Constitución Dogmática Pastora Eternus. Dice: esta sede de San Pedro siempre permanece libre del error, según la divina promesa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, olvídense de que un católico pueda ser hereje. No es posible, porque no sigue la doctrina. San Pío X, en su Catecismo Mayor, lo dice claramente en su autopregunta: ¿cuál es la Iglesia Católica? Y el mismo Papa San Pío X responde: la Iglesia Católica es el conjunto de fieles que guardan íntegra la fe católica, íntegra con mayúsculas, no un pedacito, no otro pedacito, no, íntegra. Así es. Esa es la enseñanza de los primeros padres de la Iglesia. Esta es la tradición de la Iglesia y es el magisterio divino. Ningún hombre lo puede violar, porque si lo hace, pues cesa de ser católico. Entonces, olvídense, no se puede ser hereje y católico. Sabemos que Bergoglio ha sido el más grosero, el más blasfemo, el más vulgar, cuando menos Ratzinger era refinado, era un hereje refinado, ¿verdad? Con un coeficiente intelectual altísimo. No, Bergoglio es un bruto, es un vulgar, es un estúpido, perfecto para esta etapa de la humanidad. Es un falso papa, nada erudito, vulgar, muy simple en sus herejías, sumamente elemental intelectualmente, es un bruto, pero las dice las herejías, y aquí van algunas. Recordemos su frasecita del fracaso de Dios, cuando saca el rosario y dice: este es el fracaso de Dios, humanamente hablando. Bueno, es una herejía, ¿verdad? Y es una blasfemia, una ofensa. El fracaso de Dios lo dijo un par de veces, y hay videos y citas de diferentes páginas periodísticas que lo confirman, y lo pueden ver en video, lo pueden ver en crónicas, los Novus Ordo, seguidores del falso Papa Bergoglio, ¿verdad? No es un invento mío. Bueno, también dijo este infernal que la Virgen María no es una santa, una santita que regala gracias baratas. Ni también califica de tontería la corredención de la Virgen María, que está apoyada por varios santos, por varias autoridades de la Iglesia, de la verdadera Iglesia Católica, antaño. Bueno, hay muchas cosas, igual que el falso Papa Ratzinger, y que Botila pidió el nuevo orden mundial, al cual la falsa iglesia está sometido, y es un producto del nuevo orden mundial del anticristo. Dijo este infernal, dice: podemos curar la injusticia construyendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad. Este nuevo orden mundial se basará en la erradicación de las desigualdades y la atención al medio ambiente. Vean cómo viene el discurso buenista, pero está la herejía.
Dice que el nuevo orden mundial es un camino de salvación para la humanidad, etcétera, 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 etcétera. El nuevo orden mundial es una frase masónica. Bueno, el nuevo orden mundial es una realidad que viene desde la caída de la cristiandad, la Revolución Francesa, la destrucción de las monarquías. Ya lo hemos comentado millones de veces, pero así es. Y pues ha seguido una continuidad, y los falsos papas la han aplaudido todos, en especial Boctila, el mal llamado Juan Pablo II, el falso Papa Benedicto XVI y el actual Francisco. Todos han apoyado el nuevo orden mundial, que es una frase masónica que viene contenida en el dólar, que es la moneda del país más masónico del mundo, los Estados Unidos, que viene la frase Novus Ordo Seculorum, arriba de una pirámide egipcia con el ojo que todo lo ve. Ustedes agarren un billete de $1, si no lo tienen a la mano, véanlo ahí en Google. Novus Ordo Seculorum, nuevo orden de los siglos, es el orden masónico del anticristo, la destrucción de la Iglesia Católica, de los estados pontificios, del antiguo orden mundial, para imponer las nuevas formas de gobierno, es decir, el supercapitalismo y el comunismo anticatólico y genocida, que odia a la Iglesia de Cristo y la ha querido asesinar. Bueno, miren, hay miles de herejías de este falso papa. Miren, colaboró con el CMI, con el Consejo Mundial de Iglesias, lo cual está prohibido. Es la unión de la falsa iglesia, aunque no es una unión oficial, pero han colaborado, se han hermanado con ellos, les han apoyado de miles de formas. El CMI, Consejo Mundial de Iglesias para la Unión de Religiones, para la Iglesia del Anticristo. Para eso está hecho el CMI, y ha colaborado Boctila también en 1984, el infame falso Papa Pablo VI en 1969, etcétera, etcétera, lo cual está prohibido totalmente. Y aquí va la refutación. Encíclica Mortalium Animus de Pío XI, 1928, la condena. El Papa León XIII, en Custodia di la Fede de 1892, dice: se debe evitar toda familiaridad con los que se esconden bajo la máscara de tolerancia universal, el respeto a todas las religiones, como lo han manifestado todos los falsos papas del Conciliablo Vaticano II, en especial Boctila y Ratzinger. Y Bergoglio no se puede quedar atrás con los eventos de Asís, que ya todo el mundo conoce, etcétera. Olvídense. Ha usado símbolos brujeriles, báculos con... el más famoso, ya lo hemos comentado varias veces, es un báculo que usó en un evento, este hereje descarado, infernal, New Age, el falso Papa Francisco. Es un báculo que termina en forma de Y, así, como una B, que es un símbolo, que usan las élites, ¿verdad? Usan las élites, y lo usó Bergoglio, pero este es un bastón con una B arriba. Es un palo que usaban las brujas en la antigüedad. Ahora las brujas Wicca, de la religión Wicca, lo usan. Es el neopaganismo, pero esto viene desde la remota antigüedad, y se usaba para simbolizar un altar y un báculo de brujo, y para realizar actos brujeriles en el campo, donde no había un altar, una mesa, como la mesa del Novus Ordo, que es una mesa tomada de la masonería, desplazando al verdadero altar católico, que es pegado a la pared. Es decir, la mesa y el tabernáculo no se deben separar, van hacia Dios nuestro Señor. Entonces Bergoglio usa este báculo brujeril con caras de... Pues ustedes saben todo lo que he usado, ¿verdad? Símbolos, pueden buscar las herejías de Bergoglio y todos los símbolos brujeriles que ha usado. Bergoglio en el año de 2016 grabó un mensaje corto, famosísimo, donde dice que todos somos hijos de Dios, contradiciendo el dogma católico de que fuera de la iglesia no hay salvación y que solo somos hermanos de los bautizados. Entonces, estos falsos papas, como he repetido hasta la saciedad, ejecutan las herejías de Nostra Aetate, Unitatis Redintegratio, documentos del Conciliablo Vaticano II, que enseñan esta herejía, que fuera de las religiones
Fuera de la Iglesia Católica, en las religiones paganas, hay salvación y hay elementos buenos y que buscan a Dios y que hay iluminación en el Islam y en el budismo y en el judaísmo, que niegan la divinidad de Cristo. Esto es un acto de apostasía y una herejía flagrante. Bueno, junto con un rabino musulmán, un budista y un sacerdote católico, afirma que no hay que convertirlos, sino que hay que nutrirse de las ideas del otro. Esta es la herejía del indiferentismo religioso, introducida por el Conciliábulo Vaticano II, ya lo mencionamos, promovida mucho por Boctila con el falso Papa Juan Pablo II en sus eventos de Asís. Chéquenlo y verán que todo lo que dice Bergoglio lo han dicho los 6 falsos papas. Desde Juan XXIII hasta han ejecutado el mismo plan a su estilo, todos diferentes, pero es la misma. Hace años se publicó el Dancing de Bergoglio con una síntesis de las herejías de Bergoglio. Dice este hereje infernal, otra herejía, en homilía en Casa Santa Marta, en mayo de 2013, incluso los ateos pueden salvarse si hacen el bien. Esto es una mentira que niega todos los catecismos católicos, que niega la Sagrada Escritura. Aquí va directamente contra Cristo, que instituyó el bautismo, los sacramentos vienen de Cristo. Este niega las verdades básicas de la salvación. Entonces, bueno, es un descarado hereje. En noviembre de 2013, en su exhortación Evangelii Gaudium, dice: los musulmanes adoran con nosotros al único Dios. Esto es una mentira, porque los musulmanes no guardan íntegra la fe católica, ¿verdad? Y niegan sobre todo la divinidad de Cristo. Vean la estupidez. O sea, cualquiera que tenga un mínimo de formación y una ápice, aunque sea una pizca de amor a Dios y a la verdad, sabe que es una mentira lo que están diciendo la falsa iglesia de Bergoglio, de Boctila y de Ratzinger, Benedicto XVI. Esto lo enseñan todos esos herejes. Y ya vimos que un hereje no puede ser papa. Ya vimos lo que hace la iglesia, lo que hace Dios mismo con los herejes. Los expulsa del cuerpo místico de la iglesia. No pueden ser cabeza, es decir, no pueden ser papas. No pueden ser papas. No pueden ser cabeza de aquello que no son miembros. Porque para ser miembro del cuerpo místico hay que guardar íntegra la fe católica, como lo dijo San Pío X en su catecismo, y lo han dicho pues todos los católicos que han estudiado hasta un mínimo el catecismo. Bueno, y hay cantidad de herejías. En la encíclica, bueno, entre comillas encíclica Laudato Si de mayo de 2015, reza por la hermana nuestra, la Madre Teresa, que era una New Age, promotora de todas las herejías del indiferentismo religioso, etcétera, igual que Boctila, que fue a rezar a la tumba del masón Gandhi, que se ordenó en la masonería en ni más ni menos que en Londres, porque Gandhi era un estudioso y fue a estudiar a Londres, no era un hindú que era pobrecito como apareció al final, desnudo, descalzo, fue un show. Gandhi era un masón, promotor de todas las ideas del conciliábulo también, especialmente el indiferentismo religioso. Era un masón de pies a cabeza, Gandhi. Promovía el indiferentismo religioso, que es una herejía de origen masónico. Por eso siempre digo que el conciliábulo tiene herejías masónicas, ¿sí? Que son muchas las que hay en la falsa iglesia, símbolos masónicos. Como paréntesis les comento que la inauguración de los infames premios Oscar fue una inauguración totalmente masónica. Cualquiera con un mínimo de formación sabe que esa inauguración está plena de símbolos masónicos. Miren, aquí un breve resumen. Punto número 1. Lo primero que te ponen atrás en el escenario es el triángulo. El triángulo, es decir, la pirámide masónica que está en el dólar americano y que usan los masones en sus símbolos. Con el ojo que todo lo ve, le meten un círculo al centro ahí en la inauguración. 2. Muchos de los artistas entrevistados iban vestidos de blanco y negro, colores masónicos, esencialmente usados en una de las principales salas masónicas, en el piso ajedrezado de blanco y de negro. Colores masónicos, los van a ver en infinidad de películas de Hollywood, en infinidad de publicaciones de textos, en el Yin Yang, que es una
una creencia pagana, el blanco y el negro, es esencialmente masónico. Bueno, otro elemento masónico. Todos los judíos ahí, artistas judíos que sacaron ahí, que salieron hablando, ya no recuerdo el nombre de uno de ellos, un narizón de ojos hundidos, un házara, ¿sí? Bueno, o sea, hay muchas, miles de señales. Cada vez es más descarada la iconografía de los eventos mundiales. Ya lo vimos en las Olimpiadas con la inauguración satánica que hicieron, ya más allá de la masonería era satanismo descarado, etcétera, bueno, antimonárquico, bueno, etcétera, una cosa horrenda, con símbolos diabólicos, con símbolos apocalípticos, que conocen bien los símbolos, los manejan. Chequen las inauguraciones de todos los eventos, los desfiles que se hacen en Brasil, en muchas partes del mundo, donde ya sacan imágenes del demonio desfilando, y pasa por la cara de todos, y todos felices ahí con el diablo desfilándoles. Es una era satánica, y la falsa iglesia es un instrumento del demonio. La verdadera iglesia está en la tradición, que no celebra sus misas con herejes, ¿verdad? Bueno, miren, tengo una lista gigantesca de herejías, ya no sé si convenga entretenerles más. Pues bueno, la herejía que muchos saben y otros increíblemente no la conocen, del 4 de octubre de 2019 del falso Papa Francisco, que participó en un ritual indígena de adoración a la diosa Pachamama, diosa entre comillas y con minúscula, en los jardines vaticanos, como un pago a un favor recibido de la Madre Tierra. O sea, este tipo de expresiones ya son paganizantes, ¿verdad? Que el paganismo es una herejía totalmente condenada, ¿verdad? Este evento fue organizado por la Red Eclesiástica Panamericana, el REPAM, el Movimiento, entre comillas, Católico Mundial por el Clima, y por los franciscanos menores. Miren ustedes, el paganismo, el New Age, el esoterismo, está presente en el Novus Ordo desde hace décadas, miren ustedes. Yo que soy un seglar, o sea, uno de a pie, uno más, ¿verdad? Que no soy ni teólogo ni nada, que no me dediqué a hacer investigaciones exhaustivas en aquellos años, me tocó ver con mis propios ojos cómo se les daba cursos New Age a monjas del Novus Ordo. Yo asistí, porque yo lamentablemente estaba metido en uno de esos movimientos, sin saber, pues por ignorancia, ¿verdad? Entonces yo asistí a una de estas reuniones, en uno de estos cursos, en una sala de una casa, la casa del episcopado, en una ciudad de México. Y ahí estaban las monjitas de Novus Ordo, bueno, ya herejes, cismáticas, sin saberlo, ¿verdad? Porque muchas de ellas desconocen, pero ahí estaban absorbiendo todo el New Age, cursos de dominio mental, control de la mente, visualización creativa, bueno, todo eso. El yoga está metido en los conventos, bueno, cualquier estupidez. Los pobrecillos activistas de Novus Ordo, que se creen eruditos, que se creen santos, que se creen activos, que se creen adoradores eucarísticos, estos pobrecillos, postrados al pie del mismo demonio, ya practican la meditación trascendental. Yo me quedé de a cuatro, y yo siendo un ignorante hace años o décadas, donde uno de estos personajes me comenta que asistía a la meditación. Entonces yo me quedé sorprendido. Yo sabía que siempre que estaba condenado por la iglesia, incluso por sectores del Novus Ordo. Bueno, ya está introducido en los cursillos entre comillas, cursillos católicos, ¿verdad? No sé cómo les llaman ahí. Ya estoy tan ajeno a toda esa cosa. Ya no sé los nombres de cómo le llaman. Imagínense los ejercicios ignacianos, ¿verdad? Yo conocí una persona, un personaje que impartía estos cursos. Ya imagino qué clase de ejercicios ignacianos eran, puro esoterismo. ¿Sí? Esoterismo. Entonces, por Dios, la falsa iglesia introducida ya en el Vaticano ha tomado totalmente las instituciones y el nombre de nuestro. La Iglesia Católica no es un nombre.
No es una institución, no es un edificio, no es un uniforme blanco de un supuesto papa. La Iglesia Católica es el conjunto de fieles que guardan íntegra, en mayúsculas, íntegra la fe católica. No se requiere ser un sabio, ni un genio, ni un santo, ni un iluminado para saber estas cosas. Solo basta amar a Dios un poquito y tener un poquito de interés por estudiar estas verdades. El que les habla es un seglar simple que se ha dedicado a estudiar años y años y años estos temas, la verdadera doctrina católica, comparándola con la falsa doctrina católica derivada del Concilio Vaticano II. Ya hicimos un videíto comparando la falsa iglesia con el café soluble. Una taza de Nescafé, como le llaman aquí, hay una marca, ya me metí el comercial, y muchas otras. Te venden eso como café y no lo es. Si te metes y haces la investigación en Google, vas a ver que no tiene más que un 1% o 5% máximo de café. El resto son una bola de elementos químicos no identificados, kilos de azúcar y kilos de sal. Por eso sabe tan amargo y tan raro. Entonces te venden algo como café y no lo es. La falsa iglesia se vende como iglesia católica y no lo es, porque contiene a lo mejor un 1% de elementos católicos, un 5, un 10, y el 90% es herético. Porque cambiaron todo, ya lo hemos mencionado millones de veces. Cambiaron el catecismo, cambiaron la Sagrada Escritura, el Padre Nuestro, la Santa Misa, metiendo la misa anglicana, porque la misa Novus Ordo, introducida por el infame Montini, es una copia de la misa luterana anglicana, llena, plagada de herejías y de sacrilegios. Los sacramentos que metió Montini también son una copia de los sacramentos luteranos. Ya sabemos que los protestantes solo aceptan 2, pero hubo un tiempo en que se redactaron y se prepararon los 7 sacramentos, los protestantes. Bueno, el Papa León XIII los declaró nulos e inválidos en su bula Apostolica Curae, para quien quiera leerlos y vea, y son los sacramentos de Montini. Son muy parecidos y contienen las mismas herejías que el protestantismo. Es decir, el concepto protestante está metido en los falsos sacramentos montinianos introducidos en el 68, 69. Entonces, no hay una verdadera jerarquía. Entonces, bueno, es un desastre eso. Entonces, bueno, mis amados hermanos, podría hacerles aquí una lista extensísima de las herejías del falso Papa Bergoglio, alias Francisco, pero ya vamos a llegar a la hora de este larguísimo video, pesado, difícil. Pero bueno, esta es una breve exposición de todo lo que hay. Entonces hablamos de varios temas, hicimos un repaso por la geopolítica y de ver cómo las agendas del demonio pues quitan y ponen personajes, quitan y ponen sistemas, levantan imperios, los tumban y luego los resurgen, los hacen resucitar. Eso me recuerda a la falsa bestia, la bestia de Apocalipsis que parecía muerta y resucita. Habrá que ver las interpretaciones de la tradición, pero la bestia que parecía muerta es el comunismo, o cuando menos eso me lo parece a mí. No sé si me equivoque, pero Boctila y Reagan ahí colaboraron, ¿no? Todos dicen, no, Boctila era un santo, anticomunista, todo era un show. Recordemos que era un actorazo Boctila y que ejecutó todas las herejías del conciliábulo. El judío Karol Boctila Katz, hijo de judía, hijo de madre judía, ni más ni menos fue de los primeros eclesiásticos que realizó la misa en lengua vernácula, es decir, hizo un lado el latín para empezar con la misa modernista, ya con elementos modernistas en lengua vernácula, lo cual está prohibido por la iglesia. Bueno, en fin, se puede hablar de miles de temas, mis muy amados hermanos. Entonces, bueno, tenemos que Bergoglio nos anunció entre risas, como a tono de broma, que su sucesor adoptaría el nombre de Juan 24, curiosamente en 2025. Vean esto, vean. Entonces, ojo, no nos extrañe que así sea, porque ya está muy enfermo Bergoglio, o va a renunciar, como ya lo anunció él al principio de su falso pontificado. Mis amados hermanos, entonces el comunismo parecía muerto
Curiosamente, en 1988 cae el muro de Berlín y en 1988 se crea BlackRock. BlackRock, un grupo financiero poderosísimo, con unos alcances inimaginables, con unos recursos económicos brutales, curiosamente de izquierda, que patrocina las agendas de izquierda. Vean cómo la mano que gobierna el mundo tumba y resucita poderes diabólicos a su antojo. Entonces, todo lo que está pasando en la geopolítica, pues es complejo, pero si lo vemos a la luz de los evangelios y de la doctrina y de las profecías escatológicas, pues se nos esclarece mucho. Mis muy amados hermanos, que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.